Hola, buenas noches. Yo creo que es muy importante no cerrar rápidamente el capítulo de esto que parece una comedia de enredo, ¿no? Que me parece que es muy reveladora de ciertas patologías que tiene la política y este gobierno en particular. Ha sido, repito, una comedia de enredos en la cual el comienzo se da por un error grave que cometen los jugadores, por una torpeza tremenda, lo amplifica a ese error grave y a su mala consecuencia el presidente y la vicepresidenta, y termina interviniendo la hermana del presidente para darle un final humillante para el país a esta comedia de enredos. ¿Cómo se dio? Bueno, la escena inicial, la del grupo de jugadores que por torpeza van haciendo un cantito racistoide, ¿no? O racista, lisa y llanamente. Esos cantos que son muy tribuneros, muy de la cancha, donde se escuchan muchas cosas horribles. Una cosa son las palabrotas, esas no están en el campo de las cosas horribles. Y otras cosas son los cánticos repugnantes, los cánticos inaceptables. Bueno, este era un cantito que habían hecho un grupo de hinchas obtusos de Argentina en el Mundial de Qatar contra los franceses por un rasgo racial de la selección. Algo espantoso ese cantito. Bueno, cometieron el tremendo error un grupo de jugadores de la selección de ir haciendo ese cantito en un ómnibus después de la final. Era un grupo, no era toda la selección. No lo estaban haciendo públicamente, No creo que alcance para considerarlos racistas, pero sí considerar que se trata de una torpeza muy grave la que cometieron. Y es importante explicar por qué. Ellos son la élite deportiva de este país, y las élites deportivas que representan a un país, que visten los uniformes que los presenta como representantes de un país, o sea, de una sociedad, tienen que asumirse como tales, y asumirse como tales es entender que vestir la camiseta que visten es una responsabilidad gigantesca, una responsabilidad que no solo se ejerce adentro de la cancha, no. Entonces, sí se puede considerar abiertamente que fue una torpeza grave y una torpeza por la que había que disculparse. ¿Por qué es importante disculparse? No por Francia y toda la marea de pavadas que se dijeron, ¿no? De que el colonialismo francés, sí, está el tema, hay una historia de Francia y de muchos países europeos donde el colonialismo y el racismo tienen un protagonismo espantoso. Por cierto, ¿no? Francia tiene en su haber, para no irnos tan lejos en la historia, empecemos desde el régimen de Vichy, el que encabezó el mariscal Philippe Pétain, cuando Francia se convirtió en un anexo de la Alemania de Hitler y al régimen francés lo manejaba Hitler como se maneja a un títere, y ese régimen francés deportó masivamente judíos a campos de exterminio, a campos de concentración nazi. Francia tiene en su historial la guerra sucia que aplicaron en Argelia para que no se independicen cuando iniciaron la guerra independentista a través del Frente de Liberación Nacional. Tiene el colonialismo que también cometió crímenes en la península indochina, ese colonialismo francés que terminó cuando fueron derrotados por el Viet Minh en la batalla de Dien Bien Phu. Tiene la actual explotación económica, el abuso por lo menos económico de países como Níger, Burkina Faso, Mali, excolonias en las que extrae
minerales, practica minería y siempre a destajo de esos países africanos, pero eso no tiene nada que ver. Eso no importa. Francia no importa en este tema. A los argentinos nos tiene que importar que el error de los jugadores afecta a nuestros niños, afecta a las próximas generaciones. Entender, primero, que el racismo es una de las formas más crueles de la imbecilidad humana. Considerar que hay seres inferiores y seres superiores, que hay razas que son inferiores y otras que son superiores, es una forma cruel de la imbecilidad humana, ¿no? Atenta contra la inteligencia, contra la racionalidad, contra el sentido común. El racismo es una tara cruel y estúpida, igual que la homofobia, que la misoginia, toda consideración que justifique desprecios, ¿no? O por los otros, por diferentes, es una forma estúpida, imbécil de la crueldad humana. Por eso es importante desterrar lo que yo lo llamo el racismo cultural. El racismo cultural es ese racismo que está agazapado en los pliegues de las costumbres y de los hábitos de una sociedad. Yo pertenezco a generaciones que crecimos escuchando como si fuera normal decirlo, como si estuviera bien, los negros de mierda, ¿no? Asociar al color de la piel la delincuencia, la vagancia. Muchos argentinos crecieron habiendo naturalizado eso que yo llamo el racismo cultural. No hace falta ser racista para practicar hasta inconscientemente y reproducir el racismo cultural. Yo estoy seguro que esos jugadores de la selección, una opinión personal, seguramente no son racistas, pero irradiaron ese racismo cultural y no lo pueden hacer jugadores de una selección, por la imagen del país en el mundo, pero sobre todo por los niños argentinos. Están bien los protocolos, esto no es una cuestión del enojo de Francia, ¿no? Está bien los protocolos que se aplican internacionalmente en los deportes, porque deben ser respetados, porque tienen que ver con eso, con extirpar el racismo agazapado en los pliegues de los hábitos, de las costumbres, lo que se va volviendo racismo cultural. Hay que desterrarlo, hay que combatir eso. Los jugadores argentinos cometen ese error, el presidente lo amplifica, ya nomás estamos en un país donde con qué autoridad le vamos a decir a los jugadores que es un error, que si representan al país, a la sociedad argentina en una rama deportiva, para colmo la más vista, la más consumida por todo el mundo, tienen que tener responsabilidad y esos errores, aunque no sepa que lo están haciendo en público, que haya sido una torpeza casi accidental que se filtrara, no los disculpa. Pero ¿qué autoridad tiene un presidente que cada 2 por 3 va a reunirse con Bolsonaro, con los hijos de Bolsonaro? Son racistas explícitos, son homofóbicos explícitos, son misóginos explícitos y practican el racismo, la homofobia y la misoginia, que son parientes del racismo, porque son formas de discriminación y de considerar al otro como inferior por tal o cual rasgo, ¿no? A eso lo hacen público de la manera más vulgar, son brutales para expresar eso. ¿Qué autoridad tiene un presidente para decirle a los jugadores si él se junta todo el tiempo, va, salta como una estrella de heavy metal en escenarios de ultraderechas que están impregnadas de racismo, no de racismo cultural, del racismo explícito, del racismo orgánico incluso? Y después viene la amplificación del error de los jugadores cuando el presidente
retuitea un tuit de uno de esos tuiteros orgánicos que tiene el mileísmo, que era una brutalidad lo que decía, estúpido por una parte, porque dice que cómo va a ser el funcionario Julio Garro, el subsecretario de Deporte, en definitiva el único que hizo algo correcto y sensato, ¿no? Aceptar que fue un error de los jugadores, señalar que había que pedir disculpas y sugerir que fuera Messi. Bueno, uno puede discutir esa parte porque Messi no estaba ni siquiera en el ómnibus. Pero de todo lo que dijeron las autoridades, lo más sensato lo dijo Julio Garro y por eso lo echaron. Y el tuitero oficial, ¿no? ese que hace, son tuiteros orgánicos, o sea, son los voceros en las redes del presidente, dice cómo hay que echarlo. Mirá, dijo que Messi tenía que disculparse, pero no sabe que el Jabo, por Javier Milei, ama a Messi, admira a Messi, se tiene que ir ya. Además, pedir perdón por una canción que en definitiva dice la verdad. Ahí está la parte más grave. La primera es grave, o sea, que echar a un funcionario porque dice algo de un jugador que el presidente ama. Es estrafalario, ¿no? Pero después suscribe el cantito obtuso y racistoide que armó todo este escándalo. Y el presidente retuitea eso, o sea, se hace cargo, lo suscribe. Ahí ya estamos al nivel de delirio. Y ahí viene la vicepresidenta, Victoria Villarroel, y escribe un mensaje demagógico y oscuro, otra vez con el tema del colonialismo francés, que no tiene nada que ver en esto. Acá lo que preocupa son nuestros hijos, nuestros nietos, poder desintoxicar la sociedad de esos residuos racistoides que infectan la cultura de un país. Viene la vicepresidenta y amplifica el error que ya había empezado a amplificar el presidente Milei. Y para cerrar, aparece la hermana del presidente que va a humillar al país, a la embajada de Francia, porque fue a pedir perdón por lo que dijo la vicepresidenta. ¿Por qué no fue la canciller? Ese es un tema que manejan los ministerios de Relaciones Exteriores. ¿Por qué la secretaria de la presidencia, que es la hermana del presidente? Quedó a la vista una interna, rencillas. La hermana del presidente le tiene bronca a la vicepresidenta, entonces le echó la culpa a él, y para echarle la culpa y crearle un problema, fue a la embajada de Francia a pedir perdón por lo que había hecho la vicepresidenta. Bueno, ahí el país quedó en ridículo ante el mundo, pero ya no por la torpeza de los jugadores, que no sabían que estaban actuando públicamente, por la torpeza, por la negligencia de las máximas autoridades del país.